Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. En el tema de la vida cristiana. Ya hemos hablado sobre dónde empieza la vida cristiana y hemos dicho que la vida cristiana empieza con Jesucristo viniendo a nacer de una forma sobrenatural, milagrosa, y luego Jesucristo fue a la cruz del Calvario donde fue sepultado, donde fue crucificado, sepultado y Él resucitó, y eso vamos a ver el próximo domingo, la resurrección de Jesucristo, de qué trata eso. Pero luego que Jesucristo fue al cielo, Él dijo que no nos dejará solos. ¿Qué nos prometió? Enviar a su Espíritu, y de eso vamos a hablar esta mañana. Qué interesante que Isaías capítulo 11 dice que cuando Jesucristo vino a este mundo, dice que Él fue investido, fue llenado, fue guiado, fue el Espíritu de Jehová, el que estuvo con Él, es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos. ¡Wow! Eso ya debe ser algo espectacular y deberíamos estar saltando en un pie. Pero la vida cristiana entonces consiste en lo que Jesucristo vino a hacer. Por eso existe la iglesia. Tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos como los gentiles, estaríamos como los inconversos, estaríamos como la gente que no conoce a Dios, viviendo la vida sin sentido, viviendo la vida sin propósito. Como muchos han dicho, esta es una vida y hay que gastarla, hay que consumirla, y hay que hacerlo con la vida lo que desees hacerla. Hazlo, porque es la única vida. No entienden que este mundo es hecho por un diseñador, y si es hecho por un diseñador, este mundo tiene un diseño, y ese diseño es que permite que tú y yo tengamos propósito, tengamos una meta por la cual vivir. Es triste tratar de pasar por este mundo sin saber cuál es mi norte, cuál es mi futuro exactamente y hacia dónde me estoy dirigiendo. Por eso es que, bueno, Jesucristo vino y existe la iglesia. Como te acuerdas, en el Antiguo Testamento vimos, o enseña la Biblia en Génesis, que así como Adán fue creado del polvo de la tierra, y de Adán Dios tomó la costilla para sacar a su compañera idónea. ¿Quién era la compañera idónea de Adán? Exactamente. Asimismo, Jesucristo en la cruz del Calvario murió, y de su costado Dios hizo que naciera ¿qué? La ayuda idónea de Jesucristo. ¿Cuál es la ayuda idónea de Jesucristo? La iglesia. ¡Qué bien! Entonces, fíjate, la iglesia es el fruto del sacrificio de Jesucristo. Tú estás aquí por lo que Jesucristo hizo, no por lo que tú has hecho. Tus obras y mis obras no sirven para nada para la salvación. Eso dijimos la semana pasada. Pero la iglesia existe porque Jesucristo vino, murió, resucitó y Él está vivo. Por eso estás aquí. La iglesia estamos aquí porque alguien hizo algo para que tú y yo tengamos propósito de vida. Y entonces vimos que en Efesios capítulo 1 Pablo nos enseña que lo que Jesucristo hizo nos da identidad. Nos da identidad. Sabemos quiénes somos ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros somos justificados, redimidos, reconciliados. Hemos hecho la reconciliación con el Padre. Así que todo lo que tenemos en Cristo, la salvación que tenemos, es por Cristo, en Cristo, a través de Cristo. No hay nada de lo que has recibido que no venga por medio del Señor Jesucristo. Segunda Corintios 5:17 resume: de modo si alguno está en Cristo. Esa palabrita en Cristo es fundamental, es la piedra angular, es la gema preciosa del Evangelio. En Cristo. Tú y yo valemos algo porque estamos en Cristo, metidos con Cristo, Cristo nosotros en Cristo. Sin Cristo no sirve nada esto.
Sin Cristo tu vida no tiene sentido. Sin Cristo no hay sentido de la vida. En Cristo. Esto es identidad. Hemos dicho que la iglesia primitiva pudo pasar la persecución porque ellos entendieron esta verdad. No importa si les cortaban la mano, los pies, los ojos, no importa si iban a la hoguera, no importa si eran tirados allí a los leones, no importaba, porque ellos sabían que en Cristo están completos. No necesitaban nada más, en Cristo. Por eso estaban gozosos de dar su vida por Cristo. Y eso es identidad. Y ya Dios nos ha dado en Cristo esa identidad. El propósito por esa identidad nos ha puesto en una posición inmejorable. Tú tienes una posición inmejorable, una posición ni los presidentes de este mundo, ni ningún hombre rico, ni ninguna persona inteligente tiene, excepto los hijos de Dios que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Así que Pablo nos habla de esto, y de esto consiste la vida cristiana. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Si Cristo no está en tu vida como el centro de tu vida, no hay cristianismo. Te has engañado, eres religioso. Cristo tiene que estar en el centro de la vida. Cristo debe ser el eje de mi vida. Si Cristo no está en el centro, hemos dicho, si Cristo no es el centro de tu vida, o tu relación con Dios es superficial, o simplemente no eres cristiano. Entonces tienes que examinarte a ti si Cristo está en mi vida, si ya Cristo está dentro de mí, si yo ya he aceptado a Cristo por lo que Él es y por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, la identidad en Cristo, la posición en Cristo. ¡Wow! Está hecho eso. La semana pasada vimos sobre las obras que valen. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que las buenas obras que ahora hacemos no es para mi salvación, sino es el resultado de lo que ya soy. Mis buenas obras van a comenzar a reflejar lo que realmente soy. Obviamente que mucha gente puede hacer buenas obras, pero las buenas obras que no nacen de una fuente, de una raíz redimida, delante de Dios no sirven las obras. Sí, por eso es que Jesucristo vino y a los fariseos tenía muchos problemas, porque los fariseos decían: yo no soy como ellos, que son adúlteros, que son esto, que son el otro. Yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Y Jesucristo nos contó la parábola del fariseo y del publicano, y el fariseo se jactaba de las cosas que hacía, pero el publicano dijo: no soy digno. Sé a mí propicio, Dios, ayúdame. Y la historia termina diciendo que uno fue justificado y el otro fue rechazado. El que fue justificado fue aquel que puso su mano en su corazón diciendo: Señor, no soy digno, no soy digno. Mas el fariseo, que pensaba que por sus buenas obras iba a poder acceder al cielo, quedó descalificado delante de Dios. Así que hemos visto que las obras ahora sirven. Las obras ahora sirven. ¿Por qué? ¿Por qué sirven las obras, hermanos? ¿Alguien recuerda la semana pasada? ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirven las obras? Exacto, muy bien, Hilda, estuviste despierta justo ese momento del mensaje. Las obras sirven porque vas a recibir galardones, premios que Dios tiene para aquellos que quieren meterse en el plan de Dios. Y a pesar del sufrimiento, a pesar del rechazo, a pesar de todo lo que puedas enfrentar, si tú estás obrando no para que tú seas salvo, sino obrando para que las obras que Dios tiene predestinadas para ti desde antes de la fundación del mundo puedas hacerlo, como Jesucristo dijo, ¿no? Cuando Él vino, Él nos enseñó. ¿Sabes qué? Jesucristo sabía lo que Él tenía que hacer, y Él dijo algo así: mira, antes de ir al Calvario, él tuvo que orar en el huerto Getsemaní, y Él dijo así: Señor, yo sé cuál es la voluntad tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y sabes, yo creo que nosotros, como Jesucristo, en esta vida
también tenemos esos Getsemaní, esos momentos donde nosotros tenemos que estar orando a Dios. Señor, esto no me gusta, pero si es tu voluntad, Señor, permíteme pasar esta prueba, permíteme pasar esto, pero hágase tu voluntad, no mi voluntad. Ahora, es interesante entonces que la vida cristiana consiste en poner a Cristo en el centro, y ya después, como resultado, son las obras que tú vas a demostrar como hijo de Dios. Pero yo quiero mostrarte ahora que lo que tú y yo necesitamos para poder obrar en este mundo, no se puede obrar sin la presencia del Espíritu Santo. Y ese es el gran problema de mucha gente, que es buena, que éticamente, moralmente puede ser buena, pero al no tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, encuentran problemas y dificultades en el momento de vivir o tratar de ser consistentemente bueno, que no se puede ser consistentemente bueno, porque ya les voy a explicar por qué. Pero la gente que quiere vivir moralmente o éticamente bien termina cansándose, termina tirando la toalla, termina y dice: no, esto es duro, esto es difícil, esto yo no puedo más, ya esta mujer no le aguanto, este hermano no le soporto, este trabajo ya me cansa. Entonces, claro, como tú estás haciéndole tus fuerzas, todo lo que produzca tus fuerzas humanas va a terminar, va a decaer, porque somos humanos. Pero por eso Jesucristo dijo que no nos dejará solos, porque cuando Él se vaya iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Wow, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa fuerza que tú y yo necesitamos para no claudicar, para no parar, para no echar la toalla, para no regresar atrás, para no quedarnos postrados ahí en la caída. El Espíritu Santo es justamente el poder que tú y yo necesitamos para perseverar, porque dice el Señor Jesucristo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y la perseveración no es porque yo soy habilidoso, yo soy fuerte. La persistencia que tú y yo vamos a tener hasta el fin es porque hay alguien dentro de nosotros que nos está empujando, que nos está animando a seguir adelante en este mundo. Ahora mira, te voy a decir algo muy importante, que sepas esto. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 quizás es uno de los versículos que podemos resumir la historia de nuestro tiempo presente. Y sería lindo que tú en tu Biblia vayas anotando algunos versículos que te voy a dar, pero fíjate lo que dice Pablo, Gálatas 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nota el versículo 4, hermano, presta atención. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Sabes cómo dice Pablo que es este siglo? El siglo que estamos teniendo y viviendo nosotros en estos días, malo. Y la palabra se podría traducir maligno. Estamos viviendo este presente siglo maligno. Ahora, ¿por qué es malo? ¿Por qué es maligno? Fíjate, es interesante. Dice en algunos versículos que te voy a mencionar. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice que este mundo, este siglo, el que estamos viendo, es malo porque hay un disputador de las verdades de Dios. Hay alguien que está detrás tratando de distorsionar todos los conceptos que Dios ha dejado en su palabra, y entonces disputa cada palabra, cada concepto que está en la palabra. Trata de desviarte, trata de no darte claridad en ese concepto. En Efesios capítulo 6 versículo dice que hay, mira, nuestra lucha, nuestra batalla en este siglo no es contra carne y sangre, sino contra
principados, potestades de las regiones celestes. O sea que este siglo es malo porque los espíritus malignos son cada vez más. Cada vez más. Ahora, cuando yo te hablo de espíritus malos, de espíritus malignos, uno dice, no, usted no. Te voy a decir algo, mira, en este momento, por ejemplo, hay una tendencia que, no sé si te estás dando cuenta, pero la tendencia es que la ideología de género sea cambiada. ¿Qué significa esto, pastor? De la ideología de género sea cambiada. Que ahora ya el mundo está tratando de que los hombres puedan ser mujeres y las mujeres sean hombres. Por lo tanto, los hombres pueden casarse con hombres y las mujeres con mujeres. ¿Eso no es satánico? El presente siglo malo no es lo que están los espíritus engañadores tratando de poner en mentes perversas, cosas perversas. Estamos en un presente siglo malo. Ahora, siempre ha habido, pero hoy es peor. Y lo que viene va a ser peor. Pero ¿qué más dice de este presente siglo malo? En 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 7, dice que en la sabiduría de este siglo nadie conoció a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo. O sea, con la sabiduría humana nadie va a poder conocer a Dios. Pero entonces si hay una sabiduría divina, hay una sabiduría humana, que según Santiago, ¿cómo es esa sabiduría humana? Es animal, perversa, diabólica. Esa es la sabiduría del mal, que viene de la naturaleza humana. Es malísima, es perversa, es diabólica. Y Tito capítulo 2, versículo 12, dice que vivimos en este siglo perverso. Este siglo es perverso. Y te voy a explicar por qué Pablo menciona estas cosas, que vivimos en este siglo perverso, malo, con una sabiduría diabólica, con poderes diabólicos, que gente está tratando de ser distorsionada en su mente. En Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que vivimos según la corriente de este siglo. Así vivíamos nosotros antes, según la corriente de este siglo. O sea, hacíamos lo mismo que hacen los demás. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, no os conforméis a este siglo. Así que Pablo menciona este siglo, como en Gálatas 1:4, como algo malo. ¿Por qué es malo? Porque están en este siglo los poderes de las tinieblas tratando de persuadir a la gente para que el evangelio de Jesucristo no sea claro en sus mentes, y entonces obviamente trae todos estos conceptos diabólicos, satánicos. Pero ¿por qué es esto? Mira, Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, quiero que vengas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Todo esto que viene en este siglo malo es porque hay hombres malos y perversos. Y mira, en 2 Timoteo capítulo 3, Pablo ya le dijo a Timoteo, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pues este siglo es un siglo peligroso. Pero ¿por qué es peligroso? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de esto? Porque mira, es por el carácter que la gente en este siglo tiene, y detrás de cada persona que no tiene a Cristo hay este carácter. Así como el cristiano tiene un carácter, el mundano tiene su carácter. ¿Y cuál es el carácter que va a predominar en este siglo? En este siglo, fíjate, Pablo menciona aquí, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la característica de los hombres malos, de este siglo malo. Hombres amadores de sí mismos. Wow. La lista es grande, voy a simplemente leerlo, pero cada carácter de estos individuos me pone la piel chinita. Dice, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ese es el carácter del siglo presente. Va a haber hombres y mujeres
desobedientes a los padres. Wow. Ingratos, impíos. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Ves que esto no es diabólico? ¿Esto no viene de las tinieblas? Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto me impacta porque esto tenemos que tener cuidado, porque ahora vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo. Dice, porque, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que, hermano, dime una cosa. Viendo este cuadro terrible de este siglo presente en el que estamos viviendo, no necesitamos un poder superior en nosotros para poder vencer toda esta maldad. Sí, hermanos. ¿Y quién es ese poder que tú y yo necesitamos? El Espíritu Santo de Dios. Así que, mira, hay 4 cosas que yo quisiera en esta mañana que te lleves en tu corazón. La obra del Espíritu Santo en el creyente. La obra del Espíritu. Porque ¿de qué consiste la vida cristiana? La vida cristiana consiste en que si aceptaste a Cristo y Cristo es tu centro, ahora Cristo te ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté contigo y tú puedas caminar con Él el resto de tu vida hasta que Cristo venga. No en tus fuerzas, pero en el poder de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8, allí vas a ver y vas a encontrar este maravilloso versículo que Jesucristo les dijo a los discípulos. Y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos obviamente iban a tener que pasar por un periodo de prueba, tribulación y la gente les iban a rechazar. Pero ¿por qué ellos no dieron brazo a torcer? Porque ellos estaban investidos ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Hermano, tú y yo necesitamos del Espíritu Santo de Dios si queremos permanecer, perseverar hasta el fin. Entonces más bien sería bueno que ahora veamos algunas cosas que hace el Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 14, vamos al Evangelio de Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan 14, vas a ver que Jesucristo aquí primero nos explica esta unión mística entre tú y el Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo y ti. Fíjate, versículo 16 dice así. Voy a leer el 15. Mas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿No te parece esto maravilloso? El Espíritu Santo ahora, ¿dónde mora? En nosotros. Isaías capítulo 11 nos habló de la presencia del Espíritu de Jehová en Jesucristo. Es el mismo Espíritu que Jesucristo tuvo aquí cuando Él tuvo que enfrentar todas las cosas en su vida desde el nacimiento virginal. ¿Por qué se produjo el nacimiento virginal? Por la obra poderosa del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que engendró a María. ¿Por qué Jesucristo, Él tuvo que, en esta vida, cuando estuvo en la tentación, cuando Él estuvo tentado, ¿por qué Él pudo superar la tentación? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. 3 veces fue tentado por Satanás y las 3 veces Jesucristo dijo, escrito está, pero la presencia del Espíritu Santo que estaba en Él pudo hacer que Él pueda salir de esa tentación.
Hermano, sin el Espíritu Santo no se puede. No trates de vivir la vida cristiana en tus fuerzas, en tu carne, no se puede. Necesitas tener una relación personal con Jesucristo. Y Él dijo que Él nos enviará el Espíritu Santo para que esté ¿dónde? En nosotros, adentro. Efesios 1:13 dice que habiendo oído el Evangelio de verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la verdad. Así que, hermano, la primera cosa, quiero vivir la vida cristiana, Cristo en el centro de mi vida, pero ahora necesito poder. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. Y ahora ya tengo el Espíritu Santo. Ahora, a mí me llama la atención gente que en la iglesia dice, es que no puedo, es que soy débil, es que ya ese hábito no puedo dejar, es que Satanás siempre me anda tentando. O sea, todo es una excusa. Y no se aferran a las verdades y a las promesas que tenemos en la palabra. Si tú tienes el Espíritu Santo de poder, que es el Espíritu que a Jesucristo le resucitó de entre los muertos, dime qué pecado, qué hábito malo no podemos vencerlo. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Entonces no hay excusa de que nosotros como cristianos no estemos listos para poder ser investidos por el Espíritu Santo. Además, tú en este caminar con el Espíritu Santo, yo te acuerdas que te dije, no se puede, no hay cómo sacarle al Espíritu, no hay cómo sacarlo al Espíritu, ya está dentro del Espíritu. ¿Has tratado de separar la leche del café? No se puede, ya está unido, ya tienes a Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos cosas que puedes hacer con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Dos cosas. Presta atención. La primera, contristarlo. Ya está el Espíritu Santo, pero yo puedo contristarlo. ¿Cómo, pastor? Sí, cuando tú estás reincidente en los mismos pecados, en los mismos malos hábitos, el Espíritu Santo no puede obrar libremente. Porque hay algo que estorba, obviamente. ¿Y qué es eso que estorba? Es el pecado. Entonces yo puedo contristar al Espíritu Santo. Entonces no puedes contristar a alguien que no sea una persona. El Espíritu Santo es una persona. Por eso tú y yo necesitamos andar con esta persona de amigos, no de enemigos. Por eso yo tengo que caminar con el Espíritu Santo. Cada vez que me levanto de la cama, Espíritu Santo, bienvenido, vas conmigo y yo voy al lado tuyo y tú al lado mío, y todo lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo juntos. Ahora, si tú tienes eso en tu mente, cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, cuando viene algo que te va a impedir glorificar a Dios, vos crees que sabiendo que el Espíritu Santo está conmigo, yo voy a ser débil y caer. No, caes cuando tú te olvidas quién está al lado tuyo. Entonces ahora ya tienes que entender, cuando sales de aquí, el Espíritu Santo va contigo. Tienes a Cristo, el Espíritu Santo está contigo. El poder que necesitas para poder avanzar la vida cristiana. Entonces la presencia del Espíritu Santo te acompaña y va a acompañarte de aquí hasta el resto de tu vida, hasta que o te mueres o Jesucristo viene por ti. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bien, ahora, la segunda cosa que hace el Espíritu Santo en ti, según Juan, en el capítulo 15, venga, capítulo 15, versículo 26, la segunda cosa que hace el Espíritu Santo es que, ¿sabes? Esto es maravilloso. Es el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Es dar testimonio de Jesucristo, que tú estás en Jesucristo, que Jesucristo está en ti y que Él te va a recordar quién es Jesucristo. Mira lo que dice Juan capítulo 15 versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Mira lo que dice, subraya, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Ser testigo de que tú eres cristiano, de ser testigo que tus obras son o vienen de Cristo, ser testigo de que tú estás caminando con Él. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es personas que quieren vivir la vida cristiana, pero quieren ellos recibir los aplausos, los abrazos. No, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Es tú sirves y cuando sirves
la gente puede ver a Cristo. Tú amas a tu prójimo y lo que la gente es ve a Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, que levantemos a Cristo, que Cristo sea levantado para que todos sean atraídos a Él, a Cristo. Y es el Espíritu Santo lo que está haciendo en tu vida y en mi vida, es a través de tu testimonio que la gente pueda ver a Cristo. Qué precioso. Versículo 10, capítulo 16, versículo 14, mira lo que dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ves lo que hace el Espíritu Santo? Toma de Jesucristo para que nosotros podamos conocer a Jesucristo, y una vez que conocemos a Jesucristo, nosotros podamos testificar que Él está en mí y yo en Él. Pablo dice en una frase en Gálatas 2:20, me encanta esa frase, y lo resume de esta manera: con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo. ¿Ves? Cristo es el que toma la preeminencia en mi vida. Hay gente que sí es cristiano, pero quiere él los aplausos, quiere él el crédito, quiere él ser la estrella. No, el Espíritu Santo lo que va a hacer es, va a tomar tu vida para que tú glorifiques a Cristo, y Cristo, cuando tú veas que Cristo es glorificado, tú vas a ser feliz. Por ejemplo, a mí me encanta cuando Damaris hace galletitas o pastelitos o esas cosas que a ella le gusta hacer, y las hace bien ricas. Entonces, cuando ella me brinda sus cositas que hace, son muy sabrosas. Ella está aprendiendo a cocinar. ¿Cómo es la palabra? No, hay una comida que es excelente. No sé, no me recuerdo esa comida excelente. Bueno, entonces cuando yo le digo, oh, qué rico que hiciste, qué sabroso que está. ¿Sabes? Cuando yo estoy deleitándome de lo que ella hace, no tengo que glorificarla a ella. Su trabajo que ella hace se encarga de glorificarla a ella. Es lo mismo nosotros cuando tú sirves al Señor, como tú sirves, es tu servicio al Señor, es lo que glorifica al Señor. No tienes que estar preocupándote de cosas externas, sino de las cosas que tú hiciste. Ya, tú lo hiciste, ¿para quién lo hiciste? Para el Señor. Si lo hiciste para el Señor, eso es lo que va a dar el crédito, eso es lo que va a reflejar al mundo. Ok, el Espíritu Santo entonces, primero la habitación del Espíritu Santo, la permanencia del Espíritu Santo, ya está dentro nuestro. El Señor Jesucristo lo dijo, los enviaré. Ahí les mando el otro consolador, para que no estén solos, para que tengan el poder. Ok, la segunda cosa entonces, Él es el testigo que está en mí, y que Él quiere que atestigue yo con Él a Jesucristo. El Espíritu Santo y yo vamos a atestiguar de Jesucristo, que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Jesucristo. Eso hace el Espíritu Santo. Ok, ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es pedagogo. Wow, ¿qué es eso de pedagogo? El enseñador. Él es el maestro. El Espíritu Santo es el maestro divino, el mejor de los maestros que podemos tener. Él es el que te va a enseñar todas las cosas. Mira lo que dice en el capítulo 16, versículo 13. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Quién es el que te va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo que está allá en ti. Primero Juan capítulo 2 dice que hemos recibido la unción del Espíritu Santo, el que nos enseña todas las cosas del Padre. Me encanta este concepto de que vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo. Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Mira lo que dice del Espíritu Santo. Versículo 6. Presta atención porque esto es maravilloso. Dice así: sin embargo hablamos en sabiduría, no entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Otra vez, este siglo, no de este siglo. Este siglo es mundano, malo, diabólico. Este siglo, lo que encontramos en la atmósfera es malo. Ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Este siglo va a perecer, a perecer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora nota esto, ¿quién te va a ayudar a entender los misterios de Dios? ¿Quién te va a ayudar a estar en el secreto de Dios? ¿Quién te va a ayudar a que descubras las profundidades de Dios? ¿Quién? Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabes qué triste es estar aquí el domingo diciendo a los hermanos, comparte algo con Dios, comparte algo de Dios, comparte tu experiencia con Dios, si no conoces ni las superficies de Dios? Cuando Dios quiere que conozcamos ¿qué? Las profundidades de Dios. Iglesia, despierta las profundidades de Dios. Dios a través de su Espíritu va a tratar de que tú esas preguntas que tienes, tú esas inquietudes de la vida que tienes, todas esas cosas, esas dudas que vienen, ¿quién te va a dar, quién te va a conocer, quién te va a dar a conocer? ¿El mundo, la filosofía, la ciencia, el hombre, esta humanidad? No, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando vienes a la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a despertar en ti, va a aclarar la mente, va a aclarar tu conciencia para que conozcas quién es este gran Dios. Así que la obra pedagógica del Espíritu Santo es hacernos conocer las cosas profundas de Dios, no las cosas simplemente las superficiales, sino las profundas. Cuando hablo de cosas profundas, seguramente tú dices, ¿y qué serán las cosas? Sabes que todo este tiempo, desde que comenzó la iglesia hasta donde vivimos, siempre ha habido debates sobre la Trinidad. Y sabes que algunos andan más confundidos, andan más extraviados, cada vez más y más información. Y hay muchas incluso divisiones de iglesias, porque por la Trinidad de Dios. Pero cuando uno viene a la Biblia humildemente, comienza a leer la Escritura, vos vas a ver que hay un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo sabes? Cuando tú lees, por ejemplo, cuando Jesucristo se bautizó, ¿qué escuchamos del cielo? ¿De quién era la voz? Del Padre. ¿Y qué dice la voz del Padre cuando descendió una paloma a Jesucristo? ¿Quién era esa paloma? Como del Espíritu Santo. Y aquí el Hijo en la tierra bautizándose, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué no entiendes? Es que hay que ser niños para entender verdades como esas. No necesitas estar en Harvard, no necesitas estar en institutos bíblicos, no necesitas leer tu Biblia y las profundidades de Dios comienzan a salir. El Dios al cual adoramos es Padre, es Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué no entiendes de eso? O lo que hemos vivido durante todos estos últimos años, todos los ataques, todas las ideas satánicas, todo va para Jesucristo, para que la gente sepa, o que la gente se confunda que Jesucristo no es Dios. Que muchas falsas sectas se levantan a decir, no, Jesucristo solo es hombre. Otros dicen, no, Jesucristo era hombre, pero también era Dios. No, pero a veces era Dios y a veces era hombre. Y entonces hay muchas debates, hay muchas enseñanzas. Pero es interesante que Juan 1:1 aclara que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? Si vas más adelante dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo era Jesucristo. El verbo que vivió antes de la eternidad vino a este mundo y se hizo hombre. Él era Dios, Él es Dios y Él será Dios. Pero Él una vez vino a ser hombre. ¿Qué no entiendes? Las profundidades de Dios. Las profundidades de Dios.
Él es el pedagogo, es el único que te puede enseñar. Es interesante ver y escuchar testimonios de hombres que vivían emborrachándose, drogándose, prostituyéndose. Encuentran a Cristo, vienen a Cristo, entran a su corazón, ponen a Cristo en su corazón, hacen de Cristo el corazón, el centro de su corazón. Viene el Espíritu Santo y ellos comienzan, ahora aman a su esposa, aman a sus hijos, trabajan, traen el pan de cada día. ¿Qué pasó con esos hombres? Hubo un pedagogo que entró y les arregló el mundo, les arregló la vida, les arregló sus pensamientos, les arregló de adentro para afuera. ¿Eso es lo que hizo Dios con nosotros o no? Nos arregló la vida, ¿cómo? Dándonos a Cristo, pero no solamente a Cristo, es su Espíritu que ahora está dentro nuestro para derribar todos los pecados, hábitos pecaminosos, malas conductas y vidas que deshonran a Dios. El pedagogo. Si no tienes al pedagogo, estás frito, hermano. Y entonces, él es su presencia, hablamos del testigo y hablamos de él es el gran pedagogo. Bueno, déjame decirte para cerrar este concepto de la vida cristiana, entonces es Cristo más el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermano, no vas a poder ir a ningún lado. Quizás vas a hacerlo, pero en tu carnalidad. Y ya sabes, la carne se cansa, la carne claudica, la carne dice, hasta aquí llegué. Pero si tienes el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo te va a levantar, te va a ayudar, te va a dar el poder y te va a decir, no, adelante, vamos, sigamos testificando de Cristo. Amén. Ok. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que es una persona. O sea, cuando decimos que es una persona, Él tiene mente, emociones y voluntad. Cuando decimos que Jesucristo, el Espíritu Santo tiene mente, decimos que Él puede pensar, Él puede pensar. Fíjate que la Biblia dice que Él da dones a los hombres, Él piensa y Él decide a quién dar qué. Él ama, el Espíritu Santo tiene una capacidad de emociones. Por eso vas a ver que en la Biblia, toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vamos a ver la pasión que hay de aquellos que reciben este don maravilloso del Espíritu Santo. Hay una pasión por los pobres, hay una pasión por los marginados, hay una pasión aún por los enemigos. Hay una pasión que está dentro de ellos, pero es esa pasión que viene del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 13 habla de ese amor que hemos recibido, y ese amor es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no hace nada indebido. Es el amor que está, esa pasión interna del Espíritu Santo de Dios que nos mueve. Pero el Espíritu Santo también tiene voluntad. ¿Y qué es esa voluntad? Él guía a la gente, Él lo conduce a la gente. Me encanta verle a Pablo siendo conducido, guiado por el Espíritu Santo. Él dice que quería ir a esta ciudad, pero el Espíritu Santo me prohibió, no me dejó ir. Quería tomar esta decisión, pero el Espíritu Santo me prohibió, no me dejó hacer. Guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 es un capítulo maravilloso que no deberías como cristiano perderte, porque ahí es como Dios te va a guiar, como el Espíritu Santo ya no te deja vivir en las obras de la carne, pero ahora te deja y te muestra vivir en el poder del Espíritu Santo, en el camino del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ojalá que nosotros podamos decir como Isaías y como muchos de los profetas del Antiguo Testamento decían: Señor, si tu Espíritu no está con nosotros, mejor no nos saques, mejor no nos lleves. Comienza tu obra agitando el Espíritu que está dentro nuestro, porque entonces podremos ver algo bueno en nuestra familia, en nuestra sociedad y en este mundo. De lo contrario, todo se pudrirá, todo irá conforme al presente siglo malo. Amén.